Continuamos con la intervención de la magíster Alba Margot Núñez Quispe con el tema manejo de pacientes con hipertensión en el embarazo. Ella es licenciada en enfermería, magíster en enfermería médico-quirúrgico, egresada de la Universidad Fundación Universitaria Iberoamericana, máster en dirección estratégica con especialización en organizaciones de la salud, maestría en dirección estratégica en salud. Se ha desempeñado en el Hospital General Ambato IES como doctora, Universidad Autónoma de los Andes, docente multiestudios, Hospital IES Ambato, enfermera asistencial docente Universidad Estatal del Sur de Manabí, Universidad Técnica de Ambato, docente del curso de auxiliar de enfermería, Universidad Técnica de Ambato, docente de internado rotativo. Adelante, estimada magíster Alba, le damos la cordial bienvenida. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre el manejo de pacientes con hipertensión en el embarazo. Como todos sabemos, en las épocas que ahora estamos, el ambiente que ahora vivimos es el que nos da ahora los embarazos, son de alto riesgo. Entonces estamos hablando de la hipertensión en el embarazo. Consideramos que la hipertensión en el embarazo, cuando tenemos un valor de 140-90, 2 veces más consecutivas que cuando se toman cada 6 horas. El aumento de 30 miligramos de mercurio en la sistólica y la diferencia de 15 miligramos en la diastólica sobre los niveles previamente conocidos. La presión arterial media más o menos desde 105, con una presión media de 3. O sea, aquí aplicamos la fórmula, ¿no? Para sacar la media de las presiones cuando necesitamos saber la presión media. También consideramos que una hipertensión de 160 a 110, una vez que esto nos da una vez ya el primer diagnóstico, con una proteinuria de 300 miligramos por litro. A más de eso, tenemos que hacer la proteinuria de 24 horas. Como todos sabemos, la mayoría de profesionales, que el edema es un excesivo acúmulo de líquido en los fluidos corporales, en los tejidos. ¿Por qué? Porque sabemos que el sodio retiene líquidos. Por ende, cuando una paciente está con la presión alta, el primer signo que vamos a ver es la hipertensión, acompañados del edema, acompañados de retención de líquidos. Como sabemos, tenemos muchas clasificaciones según la OMS. Para esta vamos a dividirlo en 3 grupos, como son la preeclampsia, eclampsia, que tenemos la ligera, la severa, y de aquí partimos a una eclampsia. En el grupo 2 podemos visualizar lo que es la hipertensión arterial crónica. En el grupo 3 lo que es la hipertensión arterial crónica más la preeclampsia sobreañadido. Y en el grupo 4 hablemos de una hipertensión gestacional, que en la actualidad lo que más vemos en el área hospitalaria, en el servicio de sala de partos, son las preeclampsias, eclampsias y el síndrome GEL. Es lo que tenemos ahora en la actualidad. Podemos mencionar también en donde que con la cuestión de la hipertensión ha habido mucha mortalidad materna. Por ende, el Ministerio de Salud Pública tenemos pautas, tenemos protocolos que debemos seguir, y el dato del ministerio es que no debe existir muerte materna. Entonces, en esta clasificación que vamos a ver, como es la preeclampsia, eclampsia con signos de agravamiento o signos de severidad. Tenemos la eclampsia, la hipertensión arterial crónica sobreañadida y la hipertensión gestacional no clasificable. Perdón. Entre los medios diagnósticos vamos a encontrar la presión arterial, la ligera, que va entre los valores de 140-90, 159-109, con una diferencia de media de 30 sobre 15 miligramos de mercurio. En la severa vamos a encontrar una presión de 160-110 o más, con la diferencia de 60-30 miligramos de mercurio, con una proteinuria de 300 miligramos con 1.9 gramos sobre litro, con 2 gramos o más en la severa. En el edema vamos a encontrar en los miembros inferiores con el tema de Anasarca. La ganancia de peso, que va a ser de 600
a 1.000 gramos por cada semana de gestación, más de 1.000 gramos por cada semana de gestación en la severa. Y aparte de esto vamos a encontrar otros síntomas como es el dolor abdominal, hay pacientes que presentan náusea, presentan vómito, presentan edema de miembros inferiores, podemos visualizar que hay ausencia de diuresis. También podemos aquí mencionar sobre la fisiopatología en el embarazo normal. Como sabemos, el sistema inmunitario tiene que adaptarse a los síntomas que presenta cada paciente, cada ser humano somos un mundo diferente, por ende, cada paciente va a presentar sus signos y sus síntomas. Como sabemos, la invasión del trofoblasto en las arterias espirales. Vamos a ver el aumento de la síntesis de las prostaciclinas, vamos a ver lo que elimina las capas musculares y la inervación de las arterias en espirales. También aquí podemos mencionar sobre la patología, sobre la hipertensión, la mala adaptación inmunitaria que nos va a conservar una normal placentación y el útero va a haber una placenta de irrigación, una lesión vascular endometrial, una síntesis del óxido nitrógeno más una endotelitis tromboxano más superoxida. Vamos a ver agregación de las plaquetas, un depósito de fibrinógeno. De ahí vamos a ver lo que es la placenta y tóxica. Vamos a ver la eclampsia, la ruptura prematura la ruptura prematura de las membranas. Por ende, vamos a ir viendo si es que no tenemos un control exacto, vamos a ver una necrosis. También podemos mencionar aquí que también tenemos el control de la proteinuria, también tenemos el control de los antagonistas en la hipertensión, que por ende vamos a sacar un diagnóstico mediante la proteinuria y el edema de miembros inferiores, de miembros superiores. Entre los factores de riesgo podemos mencionar cuando hablamos el primer factor que podemos mencionar es el embarazo después de las 20 semanas, la paridad, la nuliparidad y la edad. En la edad podemos mencionar que en la edad pasado los 35 años, como todos sabemos, es un riesgo de ser madre añosa, tenemos complicaciones, tenemos pacientes que inclusive han llegado ya en estado ya de eclampsia, convulsionando, en donde que hemos diagnosticado un síndrome GEL. También tenemos por herencia familiar el gen autosómico recesivo. También tenemos a veces el peso bajo y sobrepeso. Como todos sabemos que madres añosas con sobrepeso son pacientes que tienden a hacer preeclampsia, eclampsia e inclusive el síndrome GEL. Entonces es una complicación más para el equipo de salud, se puede decir, no tomando en cuenta que no debe haber muertes maternas, pero sí hay pacientes que llegan inclusive a la terapia intensiva. Entre los factores de riesgo también debemos mencionar la nutrición, que es el déficit en algunas proteínas. Como todos sabemos, el embarazo es muy complejo, en donde que educar al paciente, consumir las vitaminas, el ácido fólico, bajar de peso, disminuir el sodio, tener una edad exacta para poder tener un embarazo feliz y una terminación del embarazo. Algunas condiciones obstétricas también es el embarazo múltiple, el embarazo molar y el polihidramnios. También tenemos como factor de riesgo es las enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes mellitus, las nefropatías y también el nivel cultural y socioeconómico bajo. En el nivel cultural y socioeconómico bajo, quisiera mencionar en donde que, como todos sabemos, aquí en el Ecuador es un país de cultura, en donde que las pacientes acuden más es a las comadronas o a las parturientas, en donde que ellas les ayudan. Pero el momento que se les complica a la paciente, podemos ver en el hospital que hay alto riesgo de complicación, como es la retención placentaria, el sangrado vaginal masivo, inclusive óbitos fetales, e inclusive ya han llegado convulsionando,
Entonces, podemos mencionar que por esa complicación es donde que puede haber las muertes maternas. También tenemos la deficiencia de atención prenatal. Como todos sabemos, en las comunidades el control prenatal casi todavía no tenemos actualizada esa promoción, prevención, porque la gente del campo aún más en estos tiempos ya no asiste al hospital. Una, por la situación que estamos ahorita pasando, como es el COVID. Entonces, la gente tiende a cuidarse en la casa y acudir a su comadrona, se puede decir. También podemos mencionar una de las populares hipótesis de la etiología de la presión gestacional es la mala adaptación inmunológica y la unidad de feto placentario que contiene antígenos paternos que son extraños en el huésped materno. Como todos sabemos, el control prenatal es muy importante porque mediante el control prenatal vamos a ir viendo cómo va evolucionando el embarazo, el latido cardíaco, cómo está el bebé. Tenemos que incentivar a las pacientes que el control prenatal es tan importante como el niño que lleva en su vientre. El mayor apoyo para esta hipótesis viene de estudios epidemiológicos demostrando el impacto de cambio de marido, el efecto protector de la exposición al semen y la incidencia incrementada cuando hay inseminación con donante o donación. Aquí podemos hablar de los factores clínicos, los factores de riesgo. Aquí podemos hablar sobre los factores de riesgo, el antagonista de test, el rol de over-test, la presión arterial media, y también aquí vamos a tomar muy en cuenta lo que es los exámenes de laboratorio, en donde que vamos a encontrar un aclaramiento de la dihidroxeandrotestosterona, la trombocitopenia, el hierro sérico y el fibronectin. Son los exámenes que nos van a dar el diagnóstico, nos van a dar el presunto diagnóstico para nosotros poder acudir con el paciente. En el tratamiento general, aquí vamos a ver, como todos sabemos, primerito el tratamiento higiénico, dietético, medicamentoso. Aquí vamos a aplicar la medicación, como todos sabemos, siempre tenemos un protocolo en el caso de las embarazadas. La evaluación del estado materno, como todos sabemos, el control prenatal, el control del niño, el peso, la talla, que vaya acorde a la edad gestacional con el niño. Porque ha habido casos en donde que las madres están obesas y el niño tiene bajo peso. El momento de nacer, nace un niño con semanas incompletas y aparte de eso complicado, con deficiencia de peso, desarrollo motriz, desarrollo de la motricidad. Aquí vamos a ver también el momento que tengamos una paciente eclámptica, la decisión de interrumpir el embarazo, que es lo que ahora más vemos, embarazos de 30 a 33 semanas más preeclampsia, en donde que el embarazo es terminado, indicación dada por el médico ginecólogo. La elección de la vía para el parto. Como todos sabemos, pacientes que tienen hipertensión terminan en una cesárea. Entre los exámenes de laboratorio que vamos a pedir, que vamos a solicitar por indicación médica, va a ser la hemoglobina, el hematocrito, la orina, el ácido úrico, la proteinuria de 24 horas, la creatinina, la coagulación, la función hepática, urea, el fondo de ojo y el electrocardiograma. Por ser una madre añosa o para evitar futuras complicaciones como es la preeclampsia y el síndrome GEL. Aquí entre el medicamento que vamos a administrar bajo prescripción médica, como todos sabemos, las indicaciones médicas es nuestra fuente de apoyo, en donde que se administrará el alfa-metildopa 200 miligramos hasta 700 miligramos en 2 gramos, la nifedipino, que como todos sabemos, la dosis de impregnación son 120 miligramos cada cuarto de hora, el atenolol 100 miligramos por cada miligramo de peso y la hidralacina.
En la interrupción del embarazo, vamos a ver en la hipertensión leve, no más de las 40 semanas. Como les acabé de mencionar, siempre vamos a encontrar embarazos de 30, 33, 34 semanas. En la hipertensión grave, vamos a estabilizar la presión a la paciente y la interrupción del embarazo. En la eclampsia, interrupción del embarazo automáticamente 6 horas después de la convulsión. Como todos sabemos, la preeclampsia ya es la convulsión de la paciente, en donde que automáticamente esa paciente tiene que ser interrumpida el embarazo. No podemos esperar más porque sabemos que la paciente puede complicarse y puede llegar hasta morir la paciente. En el síndrome GEL ya es la complicación más que se nos puede presentar, en donde que ya tenemos una paciente que está convulsionando, que automáticamente pasaría a la terapia intensiva luego de la cesárea que se realizará en el tiempo estimado, que son máximo demasiado 10 minutos. En la terminación del embarazo, en la hipertensión crónica, vamos a ver vamos a avanzar hasta las 41 semanas, y en la gestacional, que sería hasta las 42 semanas. Como todos sabemos, la indicación médica, aquí lo que vamos a controlar para evitar convulsiones en la paciente con el sulfato de magnesio, para poder prevenir la eclampsia o durante la convulsión, que en donde que vamos a administrar los de 4 a 6 gramos endovenoso lentamente de 3 a 5 minutos, y continuar con la dextrosa más la dextrosa al 5%, 1000 ml, más 24 gramos de sulfato de magnesio, 12 gotas por minuto. Para una dosis exacta sería, administramos los 180 cc, que ya está la solución preparada, en 20 minutos, y la vía de mantenimiento, que son los 45 hasta 50 cc por minuto, perdón, por hora. En donde que también debemos vigilar aquí, como todos sabemos, debemos administrar la sonda vesical para hacer un control de diuresis exacto, estar revisando los reflejos. La paciente va a pasar monitorizada con sus signos vitales. También aquí tomar muy en cuenta que los efectos del sulfato de magnesio, sabemos que las pacientes comienzan a quemarse, comienzan a estar inquietas, a estar un poco, se podría decir hasta diaforéticas. Por ende, vamos a pasar también en el otro miembro, sería el lactato de Ringer, de acuerdo a la indicación médica. Entonces vamos a tener aquí 2 vías, la una va a ser con el sulfato, la otra va a ser con el magnesio, independientemente con su sonda vesical, que vamos a hacer un control exhausto de la diuresis horaria. Las acciones del sulfato de magnesio, como todos sabemos, es un efecto depresivo sobre el sistema nervioso central y la unión neuromuscular, rápida depresión del miocardio y la respiración. Disminuye la excitación del músculo voluntario por los impulsos nerviosos. Aumenta el efecto de los anestésicos generales y de la morfina. Nos va a ayudar a mantener la presión hasta poder terminar, en este caso sería el embarazo. El sulfato de magnesio está indicado en lo que es en la eclampsia, preeclampsia. Aquí vamos a ver el nivel terapéutico, en donde que son de 6 a 8 miligramos por decilitro, de 10 miligramos, en donde que van a desaparecer los reflejos osteotendinosos, de 16 miligramos sobre decilitro vamos a ver la depresión respiratoria, y de 30 miligramos sobre decilitro vamos a ver un paro cardíaco en la diástole. La presentación de las ampollas, como todos sabemos, son al 10% en 10 ml, al 25% en 5 ml. La vía va a ser más, aquí en el Ecuador aún más, por indicaciones del ministerio manejamos intravenoso. Hablemos de la nifedipina, que sabemos que es un bloqueante cálcico que actúa disminuyendo la resistencia periférica y aumentando el volumen por minuto. No debe usarse en el primer trimestre del embarazo por causar embriopatías. Los efectos colaterales de esta van a ser las cefaleas y las frecuencias cardíacas altas. Vamos a tener una taquicardia. No debe ser usada la forma sublingual por el peligro de la muerte fetal por la hipotensión marcada. Recordarles que también cuando administramos la nifedipina, hacer un control de la frecuencia cardíaca fetal. Por ende, necesita un monitoreo fetal.
Vamos a hablar de la hidralacina, como sabemos del Confitab, que es de 50 miligramos de clorhidrato de hidralacina, que vienen en ampollas de 20 miligramos, en donde que van a ser administradas intramuscular o intravenosa, que está bien liofilizada. El nombre químico de esta hidralacina es el clorhidrato de alfa-sinofactalacina. La acción es la reductora de la presión sanguínea, incrementa el flujo renal y relaja el tono muscular. Las indicaciones de la hidralacina podemos mencionar que está en la hipertensión arterial que no responde a la dieta, al reposo y a la sedación. También podemos mencionar que es esencial con niveles relativamente fijos. También es maligna inicialmente. También podemos mencionar en la hipertensión post-simpatectomía y en la hipertensión asociada a la toxemia del embarazo y al glomérulo de la nefritis aguda. En las precauciones tenemos que mencionar que es la enfermedad coronaria, los accidentes vasculares cerebrales. En las contraindicaciones de la hidralacina podemos mencionar las jaquecas, la enfermedad vasculocerebral, arteriopatía coronaria, la enfermedad del colágeno y enfermedades renales avanzadas, un paciente que tenga insuficiencia renal. En la hidralacina vamos a utilizar diluir la ampolla de hidralacina en 7 cc de solución salina, comenzar pasando 2 cc la primera vez, luego vamos a tomar la presión de una a cada hora o cada 2 horas, dependiendo cómo esté la paciente. Si permanece, en este caso todavía con una hipertensión, vamos a inyectar 1 cc y así hasta 4 veces al día, o sea, sería 4 veces a las 24 horas. La tensión arterial óptima sería entre 90 y 100 la mínima. Perdón, sería aquí al revés, 100 y 90. El efecto inhibidor de la hidralacina comienza gradualmente después de 15 a 20 minutos y alcanza su pico máximo a los 20 minutos después de haber sido administrada y se elimina cada 3 horas. Vamos a, como tenemos el control de la ingesta y descreta, vamos a ir viendo ahí. El alfa-metildopa, que igual como todos sabemos son tabletas de 250 miligramos, el cual reduce la hipertensión por su metabólico alfa-metil, norepinefrina, que actúa como antagonista del alfa-2 receptores en el cerebro. Es la droga más segura y con la que se tiene mayor experiencia durante el embarazo. No afecta el desarrollo posterior de los niños, no afecta la interpretación del monitoreo fetal. O sea, no vamos aquí, si administramos alfa-metildopa, no vamos a ver efectos en la frecuencia cardíaca fetal. Los efectos colaterales de la alfa-metildopa podemos mencionar que es una ligera sedación, y en los efectos secundarios vamos a ver que va a haber fiebre, mareos, vaídos, náuseas, vómitos, depresión reversible, hipotensión ligera, reducción reversible del conteo leucocitario, un aumento de peso, un edema, una sedación transitoria, una hipotensión ortostática y una ligera seroflactalmina. En la alfa-metildopa, las precauciones, vamos a ver las pruebas periódicas del funcionamiento hepático. En las contraindicaciones, en los pacientes que presenten la feocromocitoma, hipertensión arterial lábil o ligera, acción de impulsos vasoconstrictores del centro vasoregulador de la médula, inhibe los impulsos del hipotálamo, inhibe la formación de las serotoninas, reduce la resistencia periférica. En los efectos adversos, la hepatitis, la sensibilización a la prueba de COMS, la fiebre medicamentosa, la retención de sodio y la hipotensión postural. Muchas gracias. Espero que me sepan disculpar cualquier cosa. Eso ha sido toda mi exposición. Y recordarles que las pacientitas que... Dale me gusta, suscríbete y comparte.